Diciendo antes a alguien, ahí medio en broma, que por primera vez vamos a hablar Guillermo y yo de libros. Medio en broma, medio en serio, por primera vez en público. Sí. Conversaciones privadas en los últimos 35 años, que es los años de amistad más o menos que llevamos, muchas. Muchas, sí. Muchas. Yo he leído toda tu obra y tú creo que has leído toda la mía. Nos la hemos ido regalando como quien intercambia prisioneros a lo largo de todos estos años. Y hoy venimos aquí a hablar de papiroflexia, sobre el libro y la lectura. Este es uno de tus libros que más me ha gustado. Me alegro. A mí también. Es que no es muy frecuente en ti esta brevedad, ¿no? Este perfilar hasta dejar lo esencial. Y entonces yo he ido subrayando. Lo fui haciendo cuando lo leía, sin esperar que ocurriría esto este día. Pero cuando me propusieron venir a hablar contigo sobre este libro, dije, mira, tengo casi el trabajo hecho, ¿no? Porque había subrayado algunas cosas. Si te parece, yo te voy lanzando algunos de tus textos. Y está bien que digas textos, porque no le saben muy bien, ¿no? Que son... Porque hay algunos que son aforismos y otros que son otra cosa. Hay alguno casi que está cerca de la greguería. Pero eso te ha definido a ti siempre, ese caminar en la frontera, ¿no? Sí. Y la permeabilidad de género. Y yo creo además que el libro es más rico así. Por eso lo he llamado texto, ¿no? Sí, bien. En los libros hay que entrar lo más libre posible. Sí, porque por lo general nunca entramos, solamente entramos libres en los libros cuando somos niños. Cuando somos niños o preadolescentes y leemos sin ningún tipo de mácula intelectual, de predisposición a. Entramos con los pies descalzos y la mirada limpia, con toda la libertad por delante. Y esas son las lecturas que cuando uno luego crece, descubres que son las que te han marcado, ¿no? Las que te han dejado como un corazón en el tronco del árbol, ¿no? Las que tienen la raíz más sólida y más profunda en la vida tuya como lector. Luego, conforme uno va leyendo y con el lápiz, ¿no? Sigo llevando lápiz. Claro, yo pensaba que los puntos de la palabra eran como hormigas que empujaban a la palabra, ¿no? Ajá. Entonces, claro, se me ocurrían esas imágenes que, fíjate, son luego, muchos años después, se convierten en un aforismo, ¿no? Entonces, todo en la vida empieza en el amor de la madre y en la voz de la madre. Y en el olor de la madre. Lo que pasa es que el olor de la madre con la lectura... Ese es el que me he dejado atrás, sí. El del olor de la madre, sí. Fíjate que siempre que hablamos, uno va hacia un lado y otro hacia otro. Nosotros nunca nos estamos quietos, siempre tenemos un millón de cosas que hacer. Siempre que te llamo o que te escribo, estoy muy liado, acabo de venir de y voy hacia A. Y sin embargo, somos grandes lectores los dos y leer es un oficio quieto. Sí. ¿Cuándo nos estamos quietos nosotros para leer? Bueno, yo sé las horas mías, pero las tuyas creo que son... Bueno, yo indistintamente, porque como... Hombre, ahora menos, pero lo sigo siendo, ¿no? Yo soy un lector profesional. Por ejemplo, este domingo sale en Celda la crítica que le he hecho a Circular 22, la última novela de Vicente Luis Mora, que es una novela fabulosa para mí, novela, ensayo, cruce de género, una novela difícil de leer porque exige un lector que tenga capacidad de lectura y capacidad de bisturí. Y yo leo en cualquier sitio, leo menos en el cuarto de baño, leo en el tren, leo en el despacho sobre mesa con papel y libreta al lado, leo en coche. Hoy, por ejemplo, me ha pasado una cosa muy simpática que os voy a contar, que se la he contado a los alumnos de un instituto de Puente Genil, donde esta mañana iba a leer porque habían trabajado papiroflexia. Y es que esta mañana llamé un taxi para que mientras me terminaba de vestir, cuando yo bajase a mi casa, a la puerta, el taxi estuviese esperando para llevarme a la estación. 25 minutos después, para que luego se quejen los taxis con el tema del Uber, no había llegado el taxi.
Y en plena discusión con la señorita de la centralita, de mire, yo he pedido un taxi con mucho tiempo, voy a perder el tren por su culpa, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo decía, es que pierdo el tren. Y en eso se para una chica en un coche con la ventanilla abierta. Yo llevaba 2 libros en la mano y me he asomado de repente por la ventanilla y le he dicho, déjate secuestrar a punta de libro. La chica puede imaginar la cara que ha puesto, ¿no? He puesto una cara así y digo, te necesito que te dejes secuestrar a punta de libro porque es que pierdo el tren. Y me ha dicho, si usted me lo pide así, móntese. Me ha llevado a la estación, me he pegado un carrerón tremendo, como de esas películas que yo iba corriendo y el policía del detector de metales cuando me ha visto con el billete de tren diciendo, es que Pedro te me ha dicho, pase. Y ha ido detrás mía pasándome el cepillo porque yo no me paraba y he cogido el tren. O sea, ha sido montarme en el tren y salir el tren, ¿no? Pues lo primero que he hecho ha sido sentarme y abrir el libro que llevaba de Gonzalo Campos, el que presentó el otro día, y me he puesto a leer. Y entonces una señora que me haya visto correr por el andén, llegar allí, me dice, no me lo puedo explicar, si usted venía acelerado y en un segundo se ha sentado usted y lo veo leyendo con toda la calma del mundo. Y entonces le he dicho, es que a mí la lectura, señora, me amansa. Es muy literario todo lo que has contado. Pero es real, como ven, ya pasa esta mañana. Hay murmullos de... Tengo el móvil de la arquitecta que me ha llevado, y le podéis preguntar y yo dirá, sí, me secuestró a punta de libro esta mañana. Otro de estos enlaces que he ido encontrando es el silencio. Leer te enseña a pronunciar los silencios, dices en la página 19, y en la 33, después de leer, dedica 1 minuto a tocar el silencio. La fuerza del silencio en la palabra y en la literatura está muy trabajada. Hay un cuento de este escritor uruguayo, no recuerdo ahora. Monterroso, Mújica. No, ya me acordaré. Felisberto Hernández, que habla sobre la capacidad del silencio para depositarse en las notas. Él hablaba de eso, él era pianista, ¿no? Pero lo trasladaba a la literatura. ¿Qué representa el silencio en tu literatura? Bueno, mucho porque, como os he contado, yo era un niño... mis hijas dicen que yo era un niño esquizofrénico porque mi madre le contaba que era un niño muy travieso, que hacía muchas gamberradas y que los niños del pueblo y del barrio venían siempre a mi puerta para decir, ¿a qué jugamos hoy? Porque yo inventaba historias y hacía como un teatro, ¿no? Hoy somos vaqueros que llevamos el ganado de Avilén a Wichita y entonces vosotros sois los indios que nos atacáis. Y tenía una amiga de la infancia, Margarita, que decía, y entonces te hieren y vienen y yo te curo. Porque ella era para darme un beso y ya no me interesaba en ese momento nada los besos, ¿no? Pero al mismo tiempo era un niño, por el problema que yo tenía intelectual, que necesitaba mucho los silencios. De hecho, alternaba esos momentos de eclosión con mucha gente con momentos en los que no hablaba, desaparecía y me subía al alto de un árbol o me metía en una covacha que había debajo de la escalera de mi casa con un libro. Y el silencio para mí era lo que me hacía buscar la lectura. Incluso me repetía palabras en silencio y escuchaba cómo la palabra como iba rebotando en ese silencio. Luego ese silencio descubrí cuando empecé a escribir ya, desde muy pronto, que el silencio con la pausa, con el ritmo, era una música que a mí se me daba bien. Y yo creo que incluso el silencio, tú lo sabes bien, que hace muchos años que me conoces, yo creo que también fue, junto con la palabra, lo que me condujo a la radio y a jugar con los silencios. Y cuando a mí me decían que hacía silencios, cuando estaba en Radio Exterior de España, yo decía, es que el silencio es una parte de la entrevista. Y luego aparece Jesús Quintero, que lo que hace es que le da al silencio un estatus de personaje. Es como otro Quintero que está entrevistando. Dije, hombre, alguien que hace esto también, además lo hace mucho mejor que yo. Y entonces a partir de ahí tuve el convencimiento de que efectivamente el silencio es primordial para escribir, para escuchar, para robar y por supuesto para algo que no hacemos habitualmente, que es pensar. Hay un silencio con lo que tú dices de Feliberto, hay uno muy bonito que me imagino que conocéis, que es en la época en la que Italo Calvino estuvo viviendo en Buenos Aires, iba todos los martes por la tarde a tomar té con Borges, ¿no? Y Borges hablaba, porque hablaba, Italo Calvino simplemente escuchaba, no preguntaba.
escuchaba. Entonces un día un periodista argentino le dijo: che, maestro, che, Borges, ¿y vos cómo sabés que Italo Calvino o está escuchando y no se fue? Y Borges dijo: che, lo sabría por su silencio. O sea que el silencio tiene matices de silencio. Sí que los tiene, sí. Hay muchas sociedades iniciáticas que propugnan un largo tiempo de silencio a los aprendices. Para aprender algo hay que estarse calladito. Y el aforismo es el género que más exige silencio, sí, junto con la poesía, ¿no? Porque tienes que leerlo y tienes que escuchar ese silencio que te ha dejado, que te ha provocado la imagen, el concepto filosófico que hay en el aforismo, o tocarte la cara, ¿no? Y ver que el silencio es como ácido hialurónico, ¿no? ¿Cómo se dice, Ana? Eso, exacto. Sí. La lectura nos escribe por dentro. Siempre. ¿Quién te ha escrito más? Muchos, o sea, a mí me ha escrito, todo lo que he leído me ha escrito. Yo creo que incluso alguna que otra cosa mala que leí de joven, porque luego ya practiqué la sabiduría de no leer cosas malas, o que yo considerase que eran malas, pues mira, me ha escrito mucho. Jack London, Stevenson en La infancia, la Odisea, que es el libro que continuamente tengo un eco dentro, porque es mi libro fundacional. Cortázar, Borges, Feliberto, Poe, Maupassant, Dostoyevsky. Casi todos los libros me han dejado un tatuaje y me han escrito por dentro. Podía hacer casi como Mario Benedetti, que tenía un cuento muy bonito que se llama, en el libro de Alfaguara, Buzón de Tiempo, donde decía: cada mujer, cada vida, cada duda tiene el nombre de un libro en biblioteca, cada libro es un amigo, cada libro es una cicatriz, ¿no? Yo hubo una época que yo creo que tú me la has escuchado decir cuando era jovencito y estaba en la facultad, que cuando una novia rompía conmigo, yo me compraba un libro, ¿no? Para curarme, ¿no? Y entonces, claro, en algunas charlas decía: no la he olvidado a ninguna, pero he llegado a tener una gran biblioteca. Y esto nos lleva a, para cada emergencia, un libro de guardia. Sí. Y yo recuerdo también que hubo un tiempo en que, lo que no sé exactamente si lo hiciste en la radio o lo hacías con tus alumnos, recetabas libros, a cada uno en concreto. Eso fue un festivaleñe, aquí el primer festivaleñe que se hizo en Málaga, que dirigió Luis G. Martín. Me propuso una performance, porque él sabía que yo en mi juventud había sido performance con la carpeta de Granada, en la época que aquí estaban los Agustín Parejo School, y me propuso un experimento, un juego, una performance muy divertida, que era el Doctor Busutil, ¿no? Si buscáis en YouTube, veréis que estoy ahí vestido con una bata blanca, con un estetoscopio, te daban un libro de recetas, y había un banco en el Centro Cultural en Ollerías, donde la gente se sentaba, y entonces venía, y yo le decía: cuénteme, ¿qué le pasa? Tomaba nota, ¿no? Y entonces decía: pues es que lo he dejado con mi novia. Y yo decía: eso, ¿cuánto tiempo? Hace 2 semanas. Duerme, tengo pesadillas, lo paso muy mal. Y dije: pues esto, no hay un medicamento de impacto que cure esto. Pero mire, acaba de salir un medicamento experimental, que es experimental, y no sabemos muy bien los médicos cómo va a reaccionar, los efectos secundarios que tiene, que es Final Feliz, de Isaac Rosa, que es una novela que, si no la conocéis, es una novela sobre la ruptura emocional escrita a 2 voces. Entonces yo le decía todas las noches un comprimido de Final Feliz de Isaac Rosa, ¿no? Y claro, me hicieron un vídeo, me hicieron fotos, y hubo gente que me dijo: hostia, Busutil, es que tienes cara de médico. Bueno, a ti te han dicho que tenías cara de... Me han dicho cara de todo. Sí, sí. De chino te dijo una vez... Bueno, eso lo traigo desde niño puesto. No, esto te lo dijo en una presentación Garriga Vela. Sí. Tenías cara de chino malo de película. De chino de película de Fu Manchu. Sí, eso me acuerdo yo que te lo dijo Garriga. Sí. Hemos hablado de tu madre, la importancia, ¿no?, seminal de tu madre para la lectura. Pero luego viene tu abuelo. Mi abuelo me sembraba palabras conversándome libros. Sí. ¿Tu abuelo te contaba los libros? Mi abuelo me contaba los libros. Mi abuelo ¿Pero te los contaba bien o a su manera? Él me contaba los libros a su manera. Yo con mi abuelo, los que habéis leído Vidas Prometidas, que fue el libro con el que gané el premio Andalucía de la Crítica, de hecho fue el primer premio Yo estaba en ese jurado. Sí, es verdad, de Andalucía de la Crítica, que lo ganaba un libro de cuentos, ¿te acuerdas? Luego ya se hizo un premio. ¿Fue la primera vez? La primera vez, eran siempre novelas. Ahora que nos oí solo, me costó trabajo
defender que por primera vez un libro de cuentos ganara. Exacto, porque siempre era novela, ¿no? Y ahí había un cuento que era La siesta de Odiseo, que estaba dedicado a mi abuelo, que os lo cuento muy rápido. Cuando yo tenía 6 años, y antes de querer ser escritor, quería ser indio, yo hacía unos arcos fabulosos y hacía unas flechas con varas de olivo que solo clavaban cuando mi abuelo regaba. Pero yo quería que clavasen en la gente y en los árboles y en el caballo del enemigo. Entonces un día desarmé un paraguas antiguo de mi abuelo y con las varillas me hice flechas, abrí el gallinero y ensarté 2 gallinas. Mi abuela me partió el arco, me pegó 2 bofetones, me ató el tubillo a la mesa de la cocina, esa mesa grande de los pueblos. Por culpa de aquello aprendí a cocinar, porque mi abuela, para distraerme y que no escapase, intentaba... me explicaba lo que cocinaba, y el castigo fue que mi abuelo todas las tardes de ese largo verano me obligaba a leerme las definiciones de las palabras del diccionario, a construir frases con ellas, y a cambio me leía un libro. Y el primer libro que me leyó con 5 años fue La Odisea. Y él lo que hacía era que leía, paraba y me contaba sobre lo que me había leído. Y cuando yo estaba muy emocionado decía, hasta mañana, si te portas bien. Muchos años después, mi abuelo se quedó ciego y estaba muriéndose en el hospital, y yo durante 15 días iba todas las tardes a las 7 de la tarde a leerle La Odisea que él me había regalado y que él me había leído cuando yo era niño. Y el día que murió, en el velatorio, debajo de la dedicatoria del libro, que no ha hecho dedicatoria, con una pluma cahueco verde que todavía conservo, le hice una dedicatoria y le guardé el ejemplar de La Odisea, colección austral, en el bolsillo de la chaqueta. 20 años después, cuando su mujer, mi abuela, murió y mi madre me pidió que la acompañase para juntar en el mismo ataúd los 2 cadáveres, pues al abrir el ataúd de mi abuelo aparecía entre los restos de mi abuelo el ejemplar de La Odisea metido en la chaqueta de mi abuelo. No sé por qué página iba, pero lo mantenía todavía. Lo seguía teniendo, ¿no? Existen libros que son manzanas del paraíso. Este es un tanto inquietante, porque una lectura reposada te lleva a pensar que hay libros que nos expulsan o que son la causa de nuestra expulsión del paraíso. Y que te tientan, ¿no? Y que te tientan, efectivamente. Por ejemplo, uno de mis libros que fue La manzana del paraíso fue Justín, del Cuarteto de Alejandría, ¿no? Que me la regaló. Aparece también por aquí. Sí, me la regaló una novia que yo tenía a los 17 años, me lo leí en una tarde y claro, yo tenía que saber cómo continuaba aquello, ¿no? La manzana de Justín me llevó a Galerías Preciados a mangar Montolive, que era el segundo. Ese veneno del pecado me llevó 4 días después a volver a Galerías Preciados y mangar Baltasar, que era el tercero. Y claro, ya estaba prácticamente casi a punto de abandonar el paraíso, estaba en plena orgía con la literatura de Loren Darrell, que fui a por Clea, que era el último, y cuando estaba... Yo lo cogía con mucha naturalidad, me lo metía bajo el brazo y salía a la carrera de la Virgen, ¿no? Sin ningún tipo de remordimiento. Y cuando estaba cogiendo el de Clea, una mano, que al contarlo todavía evoco los labios y el carmín rojo y el perfume de ella, me cogió de la muñeca y me dijo, este no te lo llevas. Te he visto llevarte los otros 2 y he dicho, es un chico joven, no tiene dinero, es un buen lector, pero este no te lo llevas. Este te lo voy a regalar yo, pero me tienes que prometer que mientras yo sea la encargada de la sección de libros de Galerías Preciados, nunca más volverás a entrar aquí. Y fue la expulsión del paraíso. La verdad es que nunca volví allí hasta que el Corte Inglés compró Galerías Preciados. Y entré, pero ya no a robar libros. Aquí en Málaga no había Galerías Preciados, así que yo fui muy asiduo del Corte Inglés. Sí. Tenemos vidas paralelas, bueno, tú lo sabes. La lectura es otra manera de existir. Con esto nos propones que leer nos lleva a otras vidas, supongo, ¿no? Sí, porque de la vida, la literatura o la lectura lo anticipa casi todo, ¿no? Y la lectura lo que nos enseña es todo lo que somos capaces de llegar a ser, ¿no? El héroe, el cobarde, el malo, alguien que supera una gran adversidad, alguien que se libera de la culpa o se enfrenta a ella, alguien que vive un gran amor. La literatura te da identidad, ¿no? A mí los libros y el cine de niño
me convertían un poco en Arsenio Lepán, ¿no? O sea, yo salía del cine o leía un libro que me había gustado mucho de pequeño y entonces durante una semana era ese personaje, ¿no? Si era el zorro, pues yo le mangaba a mi madre algo de tela negra, me hacía como un antifaz con las gomas del pelo de mis hermanas, me hacía una espada y andaba por el barrio por el Albaicín con mis amigos y era el zorro, ¿no? Y si era un libro de Jack London, que era un aventurero, yo recuerdo cuando leí Jack London con 10 años, me ponía una pelliza de un pastor amigo de mi abuelo, pero en pleno mes de agosto, que fue cuando yo terminé de leer el libro de Jack London de Colmillo Blanco, y entonces me iba subiendo a San Miguel Bajo, si conocéis, el Albaicín con mi pelliza de pastor, contra la ventisca de la nieve, ¿no? Que yo tenía que subir arriba y durante una semana o 10 días era el personaje de Colmillo Blanco de Jack London, ¿no? O, por ejemplo, una vez me hice un arpón, ¿no? Cuando leí Moby Dick y me hice una especie con un palo de una escoba y la punta de una mocafre de niño, me hice un arpón y claro, imaginaros mis amigos cuando me veían, ¿no? Claro. Sí, a mí me ha durado un poco más, yo sigo siendo Tom Sawyer. Yo era Huckleberry Finn porque me gustaba mucho estar descalzo. Yo sigo siendo Tom Sawyer. Aquí hay otros dos enlazados. La imagen no tiene la última palabra y la palabra tiene imágenes que la imagen no entiende. Claro, yo que soy también crítico de arte y que me gusta mucho el cine, siempre he sido un defensor en contra de ese famoso refrán, ¿no? De que una imagen vale más que 1000 palabras. Y creo que no, depende de la imagen, de la calidad de la imagen, y la imagen nunca tiene la última palabra porque siempre hay más palabras que... y también de la calidad de la palabra. Y de la calidad de la palabra. 1000 palabras de quién. Sí, ¿no? Es que todo en la vida al final conduce a lo mismo, la calidad. La calidad, yo se lo transmito a mis alumnos, la calidad de la mirada, la calidad de la lectura, la calidad de la escritura, la calidad de las emociones, la calidad del amor, la calidad del sexo, incluso la calidad del delincuente. Todo pasa por la calidad. Hay que intentar ser un término que está expulsado por la política o ha sido expulsado y estigmatizado por la política en los últimos 25 años por la pedagogía educativa, que es un término que viene de la República, aunque mucha gente luego cree que viene del franquismo, que es la excelencia. La excelencia en la lectura, la excelencia en el conocimiento, la excelencia en la literatura. Yo siempre he intentado en todo aquello que he vivido y que he hecho, si no ser el mejor, estar entre los mejores. Nunca me ha gustado ser en el montón. En aquello que yo iba a ser del montón, pues no. Por ejemplo, no te detenías. No me detenía, no, el fútbol, pues no, el baloncesto que me gustaba mucho, pero era chiquitillo, ¿no? Pues no. Pero en aquello que yo veía que podía estar entre los mejores o podía ser el mejor, pues sí, sobre todo lo que tuviese que ver un poco con la escritura, con la literatura, con el espíritu de superación, ¿no? De subir al árbol, saltar desde el barranco más alto, ¿no? Yo me he roto mucho el pie, la rodilla, el codo, la barbilla, incluso, como tú bien sabes, la nariz, porque me he peleado con gente mucho más grande sin ningún tipo de miedo. Y creo que eso se ha perdido. Ahora la gente se conforma con un aforismo que hay ahí que dice que no nos podemos conformar con lo primero que nos proponen las palabras. La gente se conforma mucho con lo primero que le propone la vida o con lo primero que ellos se proponen a sí mismos. Y creo que es un error, es una pereza sobre todo. Sí, y un miedo también. Aquí hay uno que creo yo que va contra los nuevos tiempos, ¿no? Contra parte de la cultura que se impone. La lectura diagonal no te convierte en alfil. Sí, ese es un juego a la diagonal del loco, ¿no? Efectivamente, en España, aunque mucha gente lo niegue, en el mundo de la cultura, del periodismo cultural o gente que se dice pertenecer al periodismo cultural, se lee mucho de contraportada y se lee mucho diagonal. Muchísimo. Y solapa. Solapa. Hay un aforismo sobre solapas y otro sobre... Sí, a los libros expulsan a los lectores de solapa. Las contraportadas. Y la gente cree que no se nota, pero se nota mucho, ¿no? ¿Tú recuerdas una anécdota, porque somos de una generación, bueno, muchos de los que estáis aquí, que conocisteis al personaje, que en el fondo, y no en el fondo, era y sigue siendo un hombre muy buena persona, que fue Curro Flores, concejal de Cultura, y que iba siempre con un montón de libros debajo del brazo y la gente le llamaba el sobaco ilustrado, ¿no? Entonces yo recuerdo una entrevista en el año 88 que le hice en la Gaceta de Málaga, ¿te acuerdas? Aquellas dobles páginas en los desayunos de la Gaceta, que él llegó con 5 libros de Ciorán, y los colocó en lo alto de la mesa
Entonces, en un momento de la entrevista le dije, veo que el señor concejal de Cultura está leyendo a Cioran. Sí, sí, oh, me encanta, Cioran, es fantástico. Y yo le dije, bueno, pero ¿y con qué Cioran se queda usted? Y me dijo, con todo Cioran. Y yo dije, no has leído nada de Cioran. Claro. Porque no te puedes quedar con todo Cioran, porque Cioran es la contradicción de un libro a otro, de un pensamiento a otro. Y se nota mucho eso. Se nota mucho la lectura de solapa, la lectura en diagonal, la lectura de contraportada y no digamos la lectura de Google, ¿no? Que es muy peligrosa porque se arriesgan a que diga muchas veces el escritor o la escritora o la pintora o el artista. Yo no he dicho eso. Eso es algo que sacaron en las redes porque fue una mala interpretación de algo que dije. Los libros se tienen que leer de principio a fin, o si quieres hacer un juego del final al principio, pero se tienen que leer enteros. Aquí hay un nuevo enlace en la página 36 y en la página 80. Voy a leer primero el de la 80. En la vejez, la costa de un libro donde desembarcar. Y el de la página 36, se envejece mejor con un libro entre las manos. La verdad es que yo siempre he tenido sobre mí esa imaginación, ¿no? Verme despojado ya de todas las urgencias de lo cotidiano, del trabajo, de las obligaciones, de toda esta gente que te busca para pedirte algo, y una vejez con libros. ¿Tú también te ves así? Yo sí, si la cabeza me lo permite, yo espero tener esa vejez con libros, porque al final el mejor amigo que te queda cuando vas perdiendo muchas cosas y vas envejeciendo es el libro, es la lectura. Es nuestra última isla, o si quieres la Ítaca, ¿no? Definitiva, ¿no? Por eso esa costa, ¿no? Al libro que volver, ¿no? Mi madre siempre decía, este libro lo voy a dejar para cuando tenga mucho tiempo. Que de una manera como, yo decía, mamá, ¿es el libro de que te vas a leer antes de morirte o qué? ¿No? Porque ella decía, sí, va a ser el libro como mi último libro, ¿no? Leeré este libro, lo cerraré y diré, hasta aquí he llegado. Y creo que sí, que el libro se envejece mejor porque además es una vitamina para el cerebro, y segundo porque el libro no te va a defraudar. Si eres un buen lector, ahora si eres un lector que llegas de mayor a la lectura, bueno, siempre y cuando no cojas un libro que te haga daño, que te perturbe de manera negativa, porque se lee muy mal en España, se lee poco, y de lo poco que se lee bien por una parte y se lee mal por otra parte, pero eso es tema de otro debate. Vale. Los marcapáginas detienen el tiempo en las esquinas. Aquí me surgía una dualidad. Por un lado, probablemente tú tengas la misma manía que yo con los marcapáginas y los colecciones, y también me parecía un homenaje a la columna de crítica literaria que durante muchos años tuviste en un periódico. ¿Son las dos cosas? Son las dos cosas, ¿no? Y luego tiene ese guiño un poco, por un lado, cinematográfico, ¿no? De no doblar, también te molesta que la gente doble la esquina, sí, ¿no? Sí. Vale. Y el guiño del tipo solitario en Aberdeen fumando en la esquina, ¿no? Yo además, en este libro, cuando escribía muchos de los aforismos, porque es un libro, como decíamos al principio, que hay aforismos, hay greguerías, hay sentencia, hay mucha poesía. Jugaba un poco a hacer homenajes, ¿no? A gente, porque yo nunca había escrito aforismos antes, es decir, que es un libro muy trabajado, está muy cincelado. Yo, por ejemplo, había aforismos que decía el mago, Rafael Pérez Estrada, ¿no? Ya que estamos aquí con Alex y Fundación. Ese aforismo le hubiese gustado mucho a Rafael, el del marcapágina, ¿no? En las esquinas, ¿no? Porque casi incluso él hubiese hecho seguramente uno de sus maravillosos dibujos de el marcapáginas con un sombrero y saliendo humo, ¿no? Sí. Entre la esquina del libro, ¿no? Fíjate, este aforismo, los libros son una antigua red social. Por una de estas coincidencias que tiene la vida, el fin de semana pasado contaba yo en mi columna de prensa una anécdota que me sucedió con Alfonso Guerra. Ahora que se celebran los 40 años de la victoria del PSOE en el 82, yo contaba que en aquellos años, un poco después, ¿no? Cuando todavía su nombre de pila era suficiente para determinarlo, ¿cierto? En España decías Alfonso, y todo, lo mismo que cuando decías Felipe, Sí, todo el mundo sí. sabía a quién te referías. Vino a Málaga, supongo yo, estoy casi seguro que era en una campaña electoral, y yo fui a entrevistarlo. Yo era muy jovencito todavía, y llegué muy pronto a la entrevista, me senté en la cafetería del hotel
habíamos quedado creo que a las 9 de la mañana, yo a las 8:15 y 20 ya estaba allí, pedí un café y me puse a leer. Me puse a leer yo me había comprado la antología de Juan Gil Albert, de Cátedra, y estaba leyendo a Juan Gil Albert y aparece Alfonso Guerra, de finales de los años 80, años 87 o así, 88. Aparece por detrás y me ve el libro. Me dice, ¿qué lee usted? Este poeta y tal que me han dicho. Dice, ese poeta merece el premio Nobel. Es una red social, los libros son una red social. En ese momento, entre ese señor que tenía fama de ser extremadamente arisco, muy desagradable, especialmente con la prensa, entre Alfonso Guerra y yo se estableció una corriente de simpatía simplemente porque a los dos nos gustaba el mismo poeta. Claro, es que incluso yo recuerdo la época del instituto, ¿no? Que por ejemplo una amiga mía, María del Valle, me dijo, tienes que leerte este libro, vas a flipar con él, que era El arte de amar de Erich Fromm. Entonces era un libro que yo me leía el libro y de repente salías al recreo, pues eso fue en COU, porque fue cuando yo hice el único año mixto, y había grupos de 8, 9, 10 hablando de ese libro. En la facultad era más normal. En la facultad, por ejemplo, cuando yo estaba en primero de carrera, que todavía no había decidido coger la especialidad de hispanoamericana, es cuando surge Manuel Puig con el Boquitas Pintadas, luego llegaría El beso de la mujer araña, y de repente en mi clase entera lo íbamos pasando el libro. O sea, era una red social, como lo había demostrado mucho tiempo antes Bradbury y Truffaut en la película de Fahrenheit 451. Se ha perdido el aroma de leer en los cafés con el tiempo sentado. Se ha perdido el aroma de leer y también de escribir. Muchos de nuestros insignes colegas que nos precedieron escribían la columna en el café. Sí, por ejemplo, ahora que estamos en su centenario y recordándolo, Pepe Hierro, ¿no? Pepe Hierro siempre escribía en un café o en un bar. No podía escribir en su casa. Decía que no se inspiraba, que necesitaba el ruido. El ruido de la máquina tragaperras. Exacto. Pero él decía el ruido de la cafetera. Decía que eso le inspiraba, decía Pepe, ¿no? Y es verdad, ahora que hemos perdido el café central, que para mí ha sido como una especie de guarida de la isla de la Tortuga, anda que no he robado yo personajes para mi relato sentado ahí por la mañana, sobre todo cuando iba a sacarme sangre a Galve y luego me iba a desayunar el desayuno, ¿no? Para levantarte el ánimo, a esa hora en la que todavía estaban planchando Málaga, recién lavada, y veías unos personajes fantásticos, no digamos ya en Madrid, el Café Gijón, el Café Comercial, ¿no? Incluso se ha pedido otra cosa que era muy bonita, que era ligar en un café, ligar a la hora del café. A mí en la facultad me conocían por el chico del café, porque yo de noche, si no había ligado a la 1, seguía de copas y de marcha. Entonces le decía a la chica, ¿quedamos mañana para un café? Y entonces entre mis compañeras se decía, ¿a qué edad contigo para tomar un café? Era como, cuidado, que viene el lobo. Cuidado, que viene. Este me gustó mucho porque iba a decir extrañamente tierno. A ti la ternura en la literatura no se te escapa con frecuencia. No, soy un tipo duro. Sí, siempre has sido un tipo duro. La ternura de los libros es contemplarte dormir desde la mesita de noche. Es una imagen paternal o maternal del libro. Sí, y fíjate que yo nunca he tenido libros en la mesita de noche, casi nunca, porque he leído muy poco en la cama. Yo en la cama he hecho otras cosas. He leído cuerpos, pero no he leído libros. Pero sí que he visto mujeres dormidas con libros en la mesita de noche. Y creo que sí, que esa imagen de ternura de los libros mirando a ver si se despierta y me lee un poquito, ¿no? Sí. Creo que sí, qué bonita. Sí, este ya está dentro más de ese aspecto tuyo de tipo duro. El lenguaje no sea palabra, aquí sentenciando, ¿no? Aquí fuerza, esa fuerza expresiva que tú sueles tener. Sí, y bueno, y está un poco lo que a mí me gusta, jugar con la palabra, ¿no? El lenguaje no sea palabra. Yo además vengo de un territorio mestizo gitano, como es el Albaicín de Granada, donde no es lo mismo dar la palabra que apalabrar, ¿no? Sí. El lenguaje... Apalabrar es llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un trato, sí. ¿no? El lenguaje hay que respetar el lenguaje. Se le ha pedido mucho respeto al lenguaje por culpa nuestra de los periodistas, de los medios de comunicación y sobre todo por culpa de los políticos. Esta era otra de tu madre que tenía. Como todas las maestras, mi madre leía con voz de dictado y ternura. Pero ya lo has dicho antes, entonces vamos a seguir. Esta también me pareció que tenía una pregunta escondida. La escritura es una escalera interior.
Pero ¿subes o bajas? Las dos cosas, puedes bajar al abismo de ti mismo o puedes subir a la ambición de ti mismo, ¿no? Puedes subir a la liberación o puedes bajar al sótano donde esconden los demonios y donde a veces no hay ovarios o testículos, de bajar con la linterna y alumbrar qué hay al fondo del sótano. También a veces da miedo subir por la escalera para arriba y que no te deslumbre la luz de la azotea. Leer para darle un respiro a la existencia. Sí, porque la existencia es tan ruidosa, es tan exigente, es tan traidora, es tan hermosa al mismo tiempo, es tan barroca, que leer es como un paréntesis dentro de todo. Yo creo que leer nos hace invisible. O sea, lo que llama la atención de este aforismo es que nos has puesto a escribir para darle un respiro a la existencia. Esto tan manido, ¿no? Esa imagen tan manida del escritor que inventa otros mundos porque no está contento con el que vive, ¿no? No, yo a mis alumnos, que aquí tengo 2 alumnas, gracias por venir, saben que yo lo que más odio y en lo que más le insisto es los lugares comunes. Claro. La literatura española contemporánea está llena de lugares comunes. Hay escritoras y escritores de éxito que yo, como profesor y como crítico literario, les daría mucha caña, y a veces se la he dado, por los montones de lugares comunes. Frases hechas, lugares trillados. Hay un libro que ha triunfado mucho que está lleno de lugares comunes. De lugares comunes. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente no sabe lo que son los lugares comunes o se siente cómoda con lugares comunes porque el lugar común hace que tú te identifiques. Porque piensas lo mismo. Y que no tengas que hacer un ejercicio de interpretación. Ya te lo han dado masticado, ¿no? Eso es. Y enlazando con esto que hablamos, se aprende a escribir a la luz de la lectura. Claro, que es un problema. Lee 100 y escribe 1, más o menos sería la medida. Sí, y además es el gran hándicap contemporáneo. No todo el mundo quiere escribir, pero nadie quiere ser buen lector. Yo a mis alumnos también les digo eso. Yo no sé si vais a salir siendo mejor escritor o mejor escritores. Lo que sí os aseguro, y luego todos me dicen cuando hemos terminado o en el máster o aquí en Málaga, si les digo, vais a salir siendo otro tipo de lectores. Vais a leer de otra manera. Y vais a leer de una manera que os va a llevar a escribir mejor. Eso me dicen a mí mis alumnos también, que aprenden a leer, fundamentalmente. Este me ha gustado porque he dicho, mira que aquí distante mi hermano, pues tú sabes que siempre te llamo hermano. ¿Tendrá biblioteca el purgatorio? O sea, que tú al cielo, por supuesto que no, y al infierno pretendes librarte, ¿no? Bueno, yo soy madriaguiano en ese sentido, ¿no? Acordaos que a Salón de Madariaga le preguntaron, maestro, ¿usted cuando se muera, dónde quiere ir? Y Madariaga dijo, pues mire, no lo tengo muy claro, pues no sé si al cielo por el buen clima o al infierno por la buena compañía, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que en el cielo duraría poco, o yo desertaría porque me aburriría, ¿no? Hombre, ten en cuenta que hay 4. Sí, sí. Yo creo que en el infierno, como mi abuela Concheta me decía siempre, vienes de hacer una trastada, que no, abuela, sí, tienes cara de venir de hacer una trastada. Yo creo que cuando entras en el infierno te diría, cuidado con Guillermo, que viene de hacer una trastada. Nos queda para hacer 2, ¿no? Te voy a hacer una y la que yo tenía señalada para la última. Esta a mí me hace mucha gracia, pedir asilo político en una librería. Yo, que soy un poco más clásico todavía, que yo hubiera dicho acogerse a sagrado. Claro, yo soy agnóstico, entonces. Yo pedí una vez asilo político en una librería en el año 77, en una de las primeras manifestaciones de los profesores no numerarios, los PNN, en Granada. Yo militaba entonces en la Juventud Libertaria de la CNT y le tiré un ladrillo a un policía y entonces me persiguió. Yo me fui hacia la Plaza de Derecho de Granada y en la esquina de la Plaza de Derecho, Pepe Martín de Zayas, estaba la librería Ambla y entonces me fui y dije, asilo político, que me persigue la policía, y me escondieron en el sótano. O sea que sí, que de ahí viene un poco el concepto de asilo político en las librerías. Bien, y acabamos aquí. Guillermo, dime la verdad, ¿tú para quién lees? Yo leo pues para seguir siendo feliz, que es lo que me da la lectura, mucha felicidad. Muchas gracias. A ti siempre. Gracias a vosotros.